NIF B5. Información financiera por segmentos. Tejeda Ruiz, Mónica Estefanía. Los cambios en el entorno económico y en la naturaleza de los negocios han llevado a muchas entidades a diversificar sus actividades. Algunas han ampliado su giro, otras se han convertido en entidades multirregionales, otras han evolucionado en ambos sentidos. Finalmente, su operación es cada vez más compleja y por tanto más difícil de evaluar. Derivado de lo anterior, en el año 2003 se emitió y entró en vigor el Boletín B5, Información Financiera por Segmentos, el cual requería revelar en notas a los estados financieros de las entidades información respecto de sus segmentos operativos, es decir, de las actividades de negocio en las que participan. El Boletín B5 también requería clasificar dicha información con base en los distintos productos o servicios que maneja una entidad, las distintas áreas geográficas en las que opera, así como los principales grupos homogéneos de clientes. Bases del marco conceptual que se utilizaron para la elaboración de esta NIF. A. Información suficiente. Debido a que esta NIF requiere revelar en notas a los estados financieros cierta información complementaria por cada segmento operativo que una entidad identifique en los términos de esta NIF. B. Relevancia. La máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad usualmente analiza cierta información por cada segmento operativo y con base en ella asigna recursos al segmento y evalúa su rendimiento. Por lo anterior, dicha información se considera relevante y esta NIF requiere su revelación en la información de su uso externo, para lograr que ésta también cumpla con la característica de relevancia. Alcance. Esta NIF debe ser aplicada por las entidades económicas que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros y que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes. A. Hayan emitido instrumentos financieros de deuda o de capital y actualmente estos se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales y regionales. B. Estén en proceso de registrar instrumentos financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de negociarlos en un mercado público, o C. Sean entidades distintas a los mencionados en los incisos anteriores, pero que han decidido adoptar esta NIF. Normas de revelación. Una entidad debe revelar información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos de las actividades de negocio que desarrolla, así como los entornos económicos en los que opera. Identificación de segmentos sujetos a informar. Criterios cualitativos. Una de las características fundamentales de un segmento operativo es su capacidad de generar ingresos, así como los costos y gastos relativos. Puede ocurrir que un componente de una entidad esté comprometido con actividades de negocio de las que aún no se obtienen ingresos. No obstante, dicho componente puede considerarse como segmento operativo si está en vías de generar ingresos. Por ejemplo, los negocios en desarrollo pueden ser catalogados como segmentos operativos desde antes de obtener ingresos de sus actividades primarias. Segmento operativo. Es una porción de una entidad que tiene tres características fundamentales. A. Desarrolla actividades de negocio, por las que la entidad genera o está en vías de generar ingresos, así como los costos y gastos relativos. B. Sus resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento. Y C. Se dispone de información financiera específica. Deben tomarse en cuenta factores adicionales para identificar a un determinado conjunto de componentes como segmentos operativos de la entidad, tales como la naturaleza de las actividades de negocio de cada componente o la existencia de directivos responsables para varios segmentos. Criterios de agrupación. Con frecuencia los segmentos operativos con características económicas similares son evaluados en el mediano o largo plazo, sobre bases semejantes. Por lo tanto, la administración de la entidad puede agrupar dos o más segmentos operativos para considerarlos como uno solo cuando, además de cumplir con las características fundamentales de su definición, los segmentos tienen características económicas semejantes y son similares en cada uno de los aspectos siguientes. A. Las características de sus productos y servicios. B. Las características de sus procesos de producción. C. El tipo de clientes al que se destinan sus productos y servicios. D. Los métodos usados para distribuir sus productos o prestar sus servicios. Y E. Las características de su marco regulatorio, en su caso, por ejemplo, una afianzadora o una aseguradora. Criterios cuantitativos. La entidad debe calificar como un segmento sujeto a informar a todo aquel segmento operativo que cumpla con alguno de los criterios siguientes. A. Sus ingresos por actividades primarias, incluyendo tanto los que se generan por clientes externos como por operaciones intersegmentos, son iguales o superiores al 10% del total de los ingresos externos o internos por actividades primarias de todos los segmentos operativos de la entidad.
B. Sus activos son iguales o superiores al 10% de la suma de los activos de todos los segmentos operativos. O C. La utilidad o pérdida neta en números absolutos es igual a superior al 10% del importe que sea mayor entre la suma de las utilidades netas en números absolutos de todos los segmentos operativos que hayan presentado utilidad neta y la suma de las pérdidas netas en números absolutos de todos los segmentos operativos que hayan presentado pérdida neta. Los segmentos que no alcancen alguno de los criterios cuantitativos establecidos en el párrafo anterior pueden catalogarse como segmentos sujetos a informar si la entidad considera que la información sobre dichos segmentos es útil para los usuarios de los estados financieros, o bien pueden agruparse con otros segmentos operativos que tampoco alcancen alguno de tales criterios cuantitativos cuando tengan características económicas similares y compartan la mayoría de los criterios de agrupación. La suma de los ingresos externos por las actividades primarias de todos los segmentos sujetos a informar debe ser mayor o igual al 75% del total de los ingresos de las actividades primarias de la entidad. De no ser así, la entidad debe identificar adicionalmente más segmentos sujetos a informar, aunque no cumplan con los criterios cuantitativos, hasta que por lo menos el 75% de los ingresos de las actividades primarias de la entidad sea revelado dentro de los segmentos sujetos a informar. Consideraciones. La información relativa a otras actividades de negocio y a los segmentos operativos por los que no se requiere información segregada debe revelarse dentro de la categoría otros segmentos en forma separada de otras partidas en conciliación. En la práctica, la propia entidad puede establecer un límite al número de segmentos sujetos a informar por separado, debido a que al rebasar este límite, la información por segmentos puede resultar excesivamente detallada. Información a revelar por segmentos. Por cada periodo por el que una entidad presente un estado de posición financiera y un estado de resultado integral, ya sea completos o condensados, la información general que debe revelarse es la siguiente. A. Los factores que sirvieron de base para identificar los segmentos sujetos a informar, incluyendo la base de organización. Por ejemplo, si la administración ha decidido organizar a la entidad con base en los diferentes productos y servicios por áreas geográficas, por marcos normativos o una combinación de ellos, y si se han agrupado o no algunos segmentos operativos. B. Los tipos de productos y servicios que generan los ingresos de las actividades primarias de cada segmento sujeto a informar. Información sobre resultados. La entidad debe revelar en forma separada sobre cada segmento sujeto a informar los importes de ciertos conceptos reconocidos en el estado de resultados integral, siempre que se incluya la información usual del segmento operativo, o bien si no se incluyen en dicha información usual, de alguna u otra forma se dan a conocer en forma regular a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación en la entidad. Información sobre activos. La entidad debe revelar el importe correspondiente al total de los activos de cada segmento sujeto a informar, siempre que se incluya en la información usual del segmento operativo, o bien si no se incluyen en dicha información usual, de alguna u otra forma se da a conocer regularmente a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad. Información sobre pasivos. La entidad debe revelar sobre cada segmento sujeto a informar los importes de los pasivos incluidos en la información usual del segmento operativo y de los que sin estar incluidos en dicha información de alguna u otra forma se dan a conocer regularmente a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad. Conciliaciones. Una entidad debe revelar las conciliaciones siguientes. A. El importe total de los segmentos externos e internos de las actividades primarias de los segmentos sujetos a informar con el de la entidad económica. B. El importe derivado de la suma de la utilidad o pérdida informada por el del total de los segmentos sujetos a informar con la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad de la entidad económica. C. El total de los activos de los segmentos sujetos a informar con los de la entidad económica. D. El total de los pasivos de los segmentos sujetos a informar con los de la entidad económica. E. El total de cualesquiera otras partidas importantes de los segmentos sujetos a informar con los importes correspondientes de la entidad económica. Cambios en la estructura de organización de la entidad. Si una entidad modifica la estructura de su organización interna de tal modo que la composición de los segmentos sujetos a informar también es modificada, las revelaciones contenidas en la información financiera de periodos anteriores que se presenta en forma comparativa con la del periodo actual, incluida la de fechas intermedias, debe reestructurarse con base en el método retrospectivo establecido en la NIF P1, sobre la base de que este cambio contable se considere una reclasificación de la información revelada. Este hecho debe revelarse. La NIF P1 establece que exime a la entidad de la aplicación del método retrospectivo cuando se considere impráctico. Para efectos de esta NIF, la determinación de si es impráctica la aplicación del método retrospectivo debe hacerse por cada partida individual a revelar. En caso
que la entidad encuentre en práctica la aplicación del método retrospectivo en el periodo en que se produzca el cambio en la estructura de su organización interna, la entidad debe revelar la información por segmentos operativos del periodo actual en dos formas: A, considerando la estructura actual, y B, considerando la estructura anterior, salvo que sea impráctico y hacerlo de este modo. Información a revelar sobre la entidad económica en su conjunto. La información sobre la entidad económica en su conjunto, productos y servicios, áreas geográficas, principales clientes y proveedores, debe revelarse en notas a los estados financieros, cuando no haya sido incluida en las revelaciones de información por segmentos. Información sobre productos y servicios. Una entidad debe revelar los ingresos por sus actividades primarias procedentes de clientes externos por cada producto o servicio o por cada grupo de productos o servicios similares, salvo cuando no exista información disponible y el costo de obtenerla sea excesivo, en cuyo caso este hecho debe revelarse. Información sobre áreas geográficas. Salvo cuando no exista información disponible y el costo de obtenerla sea excesivo, la entidad debe revelar la información por áreas geográficas siguiente: A, los ingresos por sus actividades primarias procedentes de clientes externos, atribuidos al país de domicilio de la entidad económica y, en su caso, el total de los atribuidos a otros países en los que la entidad genere dichos ingresos. B, los activos no circulantes que no sean instrumentos financieros, activos por impuestos diferidos, activos relacionados con los planes de beneficios a los empleados ni derechos derivados de contratos de seguros, localizados en el país de domicilio de la entidad económica y, en su caso, el total de los localizados en otros países en los que la entidad tenga esos activos. Información sobre los principales clientes y proveedores. La entidad debe revelar la información sobre el grado en que dependa de sus proveedores y clientes principales.